Cuando la historia Watchmen fue publicada originalmente en 1986, revolucionó por completo a la industria del cómic. Esto debido a que a través de sus 2 ejemplares criticaba y deconstruía a la figura del superhéroe, invitándonos a ver estos personajes icónicos desde un punto de vista completamente diferente, en donde no siempre eran buenas personas intentando hacer el bien, sino personajes llenos de fallas, defectos e incluso problemas mentales. Años más tarde, The Boys hizo algo muy similar. Primero a través del cómic, en donde criticó abiertamente a los superhéroes a través de varios personajes que parodiaban equipos y nombres famosos de otras compañías, y después a través de la serie, la cual, además de criticar a los superhéroes en sí, los utilizó para hablarnos de temas sociales y políticos muy actuales. Ambas historias son muy aclamadas, ambos productos culturales fueron un parteaguas para las historias de superhéroes, pero ¿cuál de estos 2 cómics tiene mayor peso en la historia de los superhéroes? ¿Y cuál propone una crítica más efectiva? De eso vamos a hablar el día de hoy, ya que analizaremos las diferencias, similitudes y puntos a favor y en contra de cada una de estas 2 historias para descubrirlo. De esta manera tú te formas una opinión, pero también voy a darte mi veredicto personal, algo que será difícil porque de verdad es que amo estas 2 historias. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy nos vamos a tomar a Watchmen y a The Boys en el mismo video, pero muy en serio. ¿Te gustaría crear tus propios videojuegos? Entonces podrías estar muy cerca de lograrlo. La Facultad de Videojuegos y Medios Interactivos XP de la Universidad AME en Monterrey, Nuevo León, México, ofrece 2 programas académicos innovadores avalados por la SEP. La preparatoria, enfocada en la producción de videojuegos, presencial y de duración de 3 años, así como también la licenciatura en producción y diseño de videojuegos, de duración de 3 años, presencial o en línea. Ambos programas incluyen materias que ofrecen herramientas, recursos tecnológicos y conocimientos necesarios para aprender a crear tus videojuegos desde cero. Diseña y desarrolla personajes, entornos, power-ups y crea tu propio universo con la formación de grandes instructores y mentores que han trabajado en los juegos más populares en la industria. Cada semana podrás conocer a grandes talentos que trabajan en los estudios, desde los más nuevos hasta los más importantes. Estos son algunos de los grandes beneficios de estudiar aquí. Si estás interesado, te dejo aquí abajo el link para ver todos los detalles y te inscribas pronto, porque las clases comienzan en enero para licenciatura y en febrero para preparatoria. Esta puede ser una gran oportunidad para trabajar en lo que tanto te gusta. Creo que un buen punto de partida para comenzar a analizar a estas 2 historias es conocer cómo fue que nació el cómic de Watchmen, porque resulta que el cómic Watchmen fue producto de un accidente. A mediados de los 80s, una compañía de cómics llamada Charlton, quien era dueña de personajes como Blue Beetle, Peacemaker y The Question, se declaró en bancarrota, por lo que DC Comics decidió comprarla. Cuando esto pasó, Alan Moore, quien era fan de estos personajes y de los superhéroes en general en aquella época, tuvo una idea para su nueva historia: utilizar a estos personajes Charlton en una miniserie que se sintiera transgresora y explorara temas como el poder, la moralidad y la psicología humana. Sin embargo, cuando le presentó su historia de ese cómics, esta fue rechazada, porque pues básicamente dejaba estos personajes que la compañía acababa de comprar inservibles para futuras historias. Por lo que el editor de DC, Dick Giordano, le sugirió a Moore crear a personajes originales para su historia. Así fue como The Question se transformó en Rorschach, Blue Beetle en Night Owl, Captain Atom en Doctor Manhattan, Thunderbolt en Ozymandias, Nightshade en Silk Spectre y Peacemaker en The Comedian. Lo cual a final de cuentas resultó ser muy benéfico, ya que en vez de utilizar a personajes específicos en la trama, utilizó personajes arquetípicos que funcionaban para hablarnos no solo de un personaje, sino de varios simultáneamente. Por ejemplo, Night Owl no solo representa a Blue Beetle, sino que nos habla de todos estos superhéroes humanos que usualmente son millonarios y que utilizan gadgets como Batman, Flecha Verde, e incluso podríamos hablar de elementos de Iron Man. Lo cual hizo que Watchmen se sintiera como una historia que nos habla de los superhéroes en general y no de solo unos cuantos personajes, como hubiera sido el caso originalmente. Por otro lado, el cómic The Boys, escrito por Garth Ennis en el 2006, utiliza un recurso muy similar, ya que aquí podemos ver parodias de equipos como la Liga de la Justicia, los Avengers y los X-Men. Sin embargo, hay una gran diferencia: que el cómic The Boys realmente no se da el tiempo de explorar a la mayoría de estos personajes, de entrada porque son muchos más de los que presenta Watchmen, por lo que no conocemos a fondo sus motivaciones o personalidad. Es como si el cómic tratara a estos
los superhéroes más como arquetipos que como personajes. Por ejemplo, cuando ves a The Deep en el cómic, tú como lector asumes que es el equivalente a Aquaman y asocias todo lo que The Deep hace con él. Esto tiene sentido dentro de esta narrativa porque es una crítica a los superhéroes en general. Pero por otro lado, Watchmen, al contar con menos personajes, desarrolla una trama en donde puedes comprender perfectamente bien las motivaciones de cada uno de los personajes, porque cada uno de ellos cumple con una función importante dentro de la trama y contribuye a su manera para formar la gran historia que es Watchmen. Lo interesante es que Watchmen, a pesar de que tiene pocos personajes, aún así se las arregla para hablarnos de muchos más superhéroes, ya que sus arquetipos no son tan específicos como los que vemos en The Boys, en donde Soldier Boy, por ejemplo, claramente es una versión alterna del Capitán América y funciona como crítica específica del Capitán América. Entonces el hecho de que sean personajes más abiertos, que toman elementos de otros, hacen que Watchmen tenga esa capacidad de hablarnos de más personajes de los que presentan. Ahora, la serie The Boys es un tema aparte, porque esta serie también nos ha presentado a varios metahumanos, tal y como en el cómic, pero se enfoca en un número pequeño de personajes, los cuales ha ido desarrollando muy bien a lo largo de las temporadas. Un gran ejemplo de esto está en el personaje de A-Train. Es muy obvio que en la serie The Boys, A-Train es un análogo de Flash. Sin embargo, la serie utiliza este personaje para hablarnos de muchos otros temas que no tienen que ver realmente con Flash o con los velocistas. En la primera temporada, por ejemplo, nos habló de esta obsesión social que tenemos con la fama, ya que lo veíamos consumiendo Compound B para mantener su lugar en The Seven y los patrocinios que vienen con él. Lo cual funcionó como una crítica a estos deportistas que ya no están en su mejor momento, pero que consumen sustancias para seguir compitiendo. Más adelante lo vimos adoptar un papel en donde supuestamente se sentía orgulloso de sus raíces afrodescendientes, pero realmente todo era una fachada con la cual quería seguir siendo relevante dentro del equipo. Algo que nos habló de temas como tokenismo y cómo las empresas utilizan movimientos sociales para lucrar. También abordó el tema de la brutalidad policial y el movimiento Black Lives Matter a través del personaje de Blue Hawk, quien era básicamente un policía que agredía a los afrodescendientes. E incluso recientemente lo hemos visto adoptar un papel más interesante, en donde comienza a cuestionar todos estos horribles actos que ha cometido a lo largo de la serie. Qué tan feliz es y qué tan realizado se siente con esta fama artificial que viene con el hecho de ser un superhéroe devoto. Por lo que poco a poco lo hemos visto ayudar más al equipo de Huey de manera desinteresada. Y lo hemos visto en pequeños instantes en donde se siente más pleno a través de una buena acción. Algo que no se siente sacado de la nada porque siempre ha sido un personaje que busca llenar un vacío interior. Simplemente no sabe cómo. En un principio fue con la fama, más adelante con un propósito falso y eventualmente a través de pequeñas acciones que bien podrían marcar la diferencia en la lucha contra Vought y Homelander. Si te fijas, nada que ver con el cómic, porque el mayor valor de la serie no está en la crítica que hace a los superhéroes, sino en cómo utiliza a los superhéroes para criticar a la sociedad en la que vivimos. En este sentido, Watchmen no se queda atrás. Recordemos que este cómic fue escrito durante el periodo histórico conocido como la Guerra Fría, un conflicto no armado en donde Estados Unidos y la Unión Soviética competían por ver quién tenía más poder político, y cada una de estas potencias amenazaba indirectamente a la otra probando armamento nuclear. Por lo que muchos escritores de esta época vivían con un miedo constante a una guerra nuclear. Este es uno de los temas más fuertes en la historia de Watchmen, en donde Dr. Manhattan, por ejemplo, es presentado como un personaje que tiene la capacidad de destruir ciudades enteras, una bomba nuclear viviente que Estados Unidos está feliz de tener porque creen que está de su lado, tal y como estuvieron felices de tener de su lado el poder atómico que desarrollaron precisamente en el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando comienzan a creer que este poder tal vez también es peligroso para ellos, las cosas comienzan a salirse de control. Este es uno de los puntos que sí disfruté más de la adaptación de Zack Snyder que del cómic, que nos presenta a Dr. Manhattan como una amenaza directa para ambas potencias, tal y como fueron en su momento las bombas nucleares. Otro punto en el que ambas historias sobresalen es en cómo deconstruyen a la figura del superhéroe. Pero de entrada, ¿qué es esto de la deconstrucción? La deconstrucción es un proceso de análisis en donde se toma una idea o un concepto y se analiza pedazo por pedazo para entenderlo mejor. La idea entonces es cuestionar conceptos que muchas veces ya damos por hecho. Así encuentras partes que no encajan, partes que quizás son más débiles, partes que son esenciales, etc. En el caso de los superhéroes, por ejemplo, la creencia general antes de historias como Watchmen era que se trataba de personas buenas y con una guía moral muy fuerte. Pero precisamente Watchmen nos hizo ver estos personajes de una manera muy distinta. Watchmen nos hizo cuestionar a los superhéroes más que cualquier otro cómic hasta este punto de la historia. Nos hizo ver que esos vigilantes oscuros y violentos probablemente tienen problemas mentales, que si existiera una persona
persona con poderes de un dios, quizás seríamos demasiado insignificantes como para que le importemos, y que aquellos personajes con una inteligencia superior quizás llegarían a la conclusión de que deben de manipular a la sociedad por nuestro propio bien. De hecho, algo que no se habla a menudo de Watchmen es que también cuestiona la estética de los cuerpos de superhéroes, ya que regularmente estamos acostumbrados a ver cuerpos súper atléticos, pero este cómic nos dice que incluso aquellos humanos que llegaron a tener una gran capacidad física se pueden deteriorar por la falta de práctica, la depresión y el paso del tiempo, por lo que vemos a Night Owl como un hombre reprimido, incapaz de tener relaciones sexuales y cuyo cuerpo ha dejado de estar en forma. También nos habla a través de The Comedian de la posibilidad de que algunos de estos grandes justicieros, particularmente aquellos que son tan buenos con las armas, sean sociópatas que no buscan la justicia sin una excusa para vivir dentro de un conflicto. Hoy en día este tipo de historias que nos hacen cuestionarnos son más comunes, pero en su momento Watchmen sentó las bases de una nueva generación de historias, entre ellas el cómic The Boys. Sin embargo, el cómic realmente no pretende mucho. Su mensaje básicamente es que todos los metahumanos son horribles personas porque el poder corrompe. En este sentido es muy diferente a Watchmen, porque en la historia de Alan Moore cada personaje nos hace cuestionarnos un aspecto de los superhéroes que considerábamos sagrado, mientras que en el cómic The Boys pues básicamente dedican muchas páginas a presentarnos los actos más viles, violentos y bizarros que te puedas imaginar. Todos los personajes parecen llegar a la misma conclusión y por eso la verdad es que no soy fan del cómic. La serie, por otro lado, en mi opinión, sí nos presenta temas más complejos, porque cada uno de los personajes, particularmente dentro de The Seven, es utilizado para realizar una crítica social. Ya hablamos de A-Train, pero de la misma manera podemos hablar de cómo es que The Deep es esta persona insegura con su propio cuerpo que siente que tiene que reforzar su confianza dominando y sometiendo a otras personas. Cómo es que Starlight viene de un ambiente cristiano hipócrita que reza versículos de la Biblia al mismo tiempo que le vende a sus hijos a compañías como Bot, y sobre todo podemos hablar de Homelander, un personaje que durante toda la serie ha sido el símil de Donald Trump, un personaje que es admirado por algunos, detestado por otros, hipócrita con sus valores cristianos y que presenta un gran poder en público, pero que también es inseguro en secreto. Alguien que haga lo que haga y cometa los crímenes que cometa, seguirá teniendo el apoyo de un gran sector de la gente, ya que piensan que él es la solución a muchos de sus problemas. Entonces, ¿cuál de estas historias realiza una mejor crítica? Creo que esto depende del objetivo que busques en dicha crítica, porque ambas historias tienen objetivos diferentes. Watchmen es una historia política cuyo principal objetivo es cuestionar a los superhéroes, mientras que la serie The Boys es una historia de superhéroes cuyo principal objetivo es criticar a la política. Parece similar, pero es un enfoque muy distinto. Entonces, si hablamos de cuál historia es más importante para los superhéroes, yo me voy por Watchmen. Porque a través de tan solo 2 ejemplares se las arregló para sentar las bases de lo que serían las historias de superhéroes de los próximos 30 años. Si hablamos de criticar temas políticos, tal vez en un inicio me voy con The Boys, ya que nos habla de muchísimos problemas que estamos viviendo en la actualidad, pero eso también puede ser una desventaja. Porque sí, nos habla de un panorama político actual y es por eso que la serie se siente tan relevante, pero no sé qué tan duradero sea este discurso. Es decir, no sé si dentro de 30 años podamos ver esta serie y entender todos estos pequeños detalles y referencias que vivíamos en el 2024, ya que siento que en ocasiones su discurso es demasiado específico para representar nuestra época, algo que no sucede con Watchmen, ya que nos habla del sentir político de toda una época histórica, la Guerra Fría, y se enfoca más en los temas amplios y relevantes y no en los casos tan particulares. Y es curioso porque son estas referencias políticas y sociales tan específicas las que me encantan de The Boys, pero también siento que son las que podrían hacer que en un futuro este mensaje se pierda. Mientras que hoy, casi 40 años después de la publicación de Watchmen, sigue siendo un parteaguas en la historia, una lectura obligada para todo fan de los cómics y los superhéroes, y una historia que sigue dándonos de qué hablar, ya que cada que lees el cómic encuentras narrativas y detalles nuevos que te hacen apreciar todavía más esta gran joya de Alan Moore. Ambas historias son muy especiales para mí, pero en mi opinión todavía no existe una historia de superhéroes que rivalice en narrativa, influencia histórica y ejecución con la hermosa historia que es Watchmen. Pero me encantaría que me dijeras en los comentarios si tú estás de acuerdo o si tú sientes que The Boys es una historia más importante para los superhéroes. Déjame aquí tus comentarios para que la conversación no se detenga. Es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.